Bueno, yo le voy a pedir un permisito, Dios me lo bendiga. Voy a quitar esto porque este poema es un poquito complicado. Entonces yo no quiero que se me dañe porque lo voy a grabar. Y no quiero que se me dañe. Gloria a Dios. Dios se le bendiga, hermano. ¿Quién vive? A su nombre. El pueblo está bonito para el Señor. De verdad, mi hermano, que el culto está maravilloso. Se ve bien lindo. Y es para la gloria del Dios Todopoderoso. Gloria al Señor. La hija de Jairo. Gloria a Dios. Aleluya. Pasando Jesús por una ciudad en la cual caminaba y predicaba, cuando de pronto apareció un hombre corriendo detrás de él diciéndoles: Maestro, Maestro, mi hija está enferma, mi hija está enferma, ven, sánale, sánale, sánale. El maestro le dijo: vamos. Y cuando iban hacia la casa de Jairo, un principal de la sinagoga de aquellos tiempos, Jesús caminaba, Jesús predicaba, y en su popularidad las gentes le seguían. Y Jesús le hablaba. Cuando de pronto, ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Preguntó nuevamente el maestro, porque poder y virtud ha salido de mí. ¿Quién me ha tocado? Y apareció una mujer temblando y llorando detrás de él, diciéndole: Maestro, Maestro, yo fui quien te tocó. Tu fama llegó hacia mí al tocarte. Sé que sanada fui. Ten piedad de mí, Jesús. Ten piedad de mí. El maestro le dijo: mujer, ve en paz, porque tu fe te sana. Y Jesús, después de haber sanado a aquella mujer que padecía de 2 años de un flujo de sangre, continuaba hacia la casa de Jairo. Pero se le apareció el criado de Jairo diciéndole: Maestro, Maestro, tu hija ha muerto, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Y Jairo se entristeció por un momento. Mas Jesús le dijo: ten paz, Jairo, porque tu hija no has muerto. Ten paz, Jairo. Y Jesús, al llegar hacia la casa de Jairo, se le aparecen las mujeres de Jairo y abraza a Jairo, diciéndole: Jairo, tu hija has muerto tu hija, mi hija has muerto. ¿Pero qué dices, mujer? Si el maestro está aquí y él dice que tan solo duerme, tan solo duerme. Y Jesús, al entrar a la casa de Jairo, miró hacia el suelo, tomó la mano de la niña y le dijo en arameo: Talita cumi, Talita cumi, Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, a ti te digo, levántate, levántate, levántate. Dale un aplauso a Cristo. Voy a reclamar otro poema porque tenía en la mente 2 y ya lo tenía practicado. Gloria sea al Señor. Y este poema se titula Desprecio. Despreciado y angustiado, así estaba yo, rodando por el mundo,
lleno de amargura, tristezas y dolor, bajo vicios y placeres, apartado del Señor. Las tinieblas cubrían mi camino. Ciego estaba yo, pensando en qué sería el destino de mi vida. Mi vida era un tormento, desechado por la sociedad y el mundo, condenado a prisión y oscuridad del pecado, viviendo en los deleites pasajeros de la vida. Pero un día, Cristo vino a mi vida, penetró en mi corazón y sanó mis heridas. Has cambiado mis lamentos en bailes. Todos han sido diferentes. Solo Cristo puede cambiar las gentes. Él vino a salvar los que se habían perdido, a libertar a los hombres del pecado y el enemigo. A tu Dios tú debes de adorar, mas si le alaba, tu alma vas a salvar. Yo amo al Señor Jesús y nunca lo dejaré. Y aunque largo y estrecho sea el camino, la victoria obtendréis. La victoria nuestra si no desmayamos. Jesús venció al mundo para ejemplo darnos. Y aunque el enemigo se levante como león rugiente, no tema ni desmaye. Cristo es más fuerte. Sigue para adelante, mi hermano, hasta el día de la muerte. Y entonces recibirá las coronas que Dios tiene preparadas para los que le aman. Y así estaremos con el Señor para siempre. Dale un aplauso grande al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios te bendiga. Ese poema es un testimonio vivido de mi vida pasada. Dios se le bendiga. Así estaba yo.